Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Ya saben que este es su espacio para estar al día con todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento, el espectáculo y por supuesto nuestros queridos actores turcos. Y hoy prepárense porque vamos a hablar de un momento que sinceramente me tocó el corazón y sé que a ustedes también les va a llegar. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y una explosión de emoción en vivo que ha conmovido a todos sus fans y a la comunidad turca en general. Sí. Kerem, nuestro galán, nos regaló un instante de pura sinceridad y sensibilidad que no podemos dejar pasar por alto. Pero antes de meternos de lleno en la noticia, si eres nuevo por aquí, bienvenido a la familia. No te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Subimos contenido nuevo todas las semanas, así que siempre tendrás algo interesante que ver. Y si ya eres parte de esta comunidad, muchísimas gracias por tu apoyo constante. Sus comentarios y likes son el motor que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, pongámonos cómodos, preparemos un cafecito o un té, y adentrémonos en esta historia que, les aseguro, les dejará una sonrisa en el rostro y quizás alguna lagrimilla. El evento que desató esta ola de emociones fue una entrevista reciente que Kerem Bürsin concedió en un programa de televisión turco de máxima audiencia. Un programa conocido por su tono relajado y la capacidad de sus entrevistadores para conectar con las figuras públicas más allá de su faceta profesional. Hasta ahí, todo normal, ¿verdad? Kerem suele ser muy profesional y encantador en sus apariciones públicas. Siempre con una sonrisa, impecable y con respuestas inteligentes que le han ganado el cariño del público. Pero esta vez fue diferente. Esta vez vimos a un Kerem mucho más vulnerable, más conectado con sus emociones y más abierto a compartir sus sentimientos con el público, dejando a un lado la armadura de estrella y mostrándonos el corazón que late debajo. La entrevista transcurría con normalidad, hablando de sus proyectos actuales, como la película en la que está trabajando que promete ser un éxito rotundo, y de sus planes a futuro, que incluyen la creación de su propia productora, un sueño que acaricia desde hace años. También habló de su visión sobre la industria del entretenimiento, mostrando su preocupación por la calidad del contenido y su deseo de aportar su granito de arena para crear historias que realmente conecten con el público y dejen un mensaje positivo. Sin embargo, la conversación tomó un giro inesperado cuando el entrevistador, con una sensibilidad que hay que reconocer, le preguntó acerca de su familia, específicamente sobre su padre, Pamir Bürsin. Kerem siempre ha sido muy reservado con su vida personal, protegiendo a su familia de la atención mediática y manteniendo un perfil bajo en cuanto a sus relaciones personales. Pero en esta ocasión, sintió la necesidad de abrir su corazón y compartir algunos detalles sobre la relación que tiene con su padre, una relación que, según él, es el pilar fundamental de su vida. Y fue ahí donde la magia sucedió. Con la voz entrecortada y los ojos brillantes, Kerem comenzó a hablar de la admiración y el amor profundo que siente por su padre. Lo describió como un hombre sabio, honesto y lleno de valores, que siempre ha sido su mayor ejemplo a seguir. No se limitó a elogios vacíos, sino que profundizó en las cualidades que más admira de su padre, resaltando su integridad, su humildad y su capacidad para ver lo bueno en cada persona. Contó anécdotas de su infancia, recordando cómo su padre siempre estaba presente para él, apoyándolo en cada paso del camino y enseñándole importantes lecciones de vida. Rememoró los viajes que hacían juntos, las charlas nocturnas bajo las estrellas y los consejos que su padre le daba, que siempre le han servido de guía en los momentos difíciles. Habló de los sacrificios que Pamir Bürsin hizo por su familia, de su dedicación y de su incansable esfuerzo por brindarles una vida mejor, dejando claro que su padre siempre ha puesto las necesidades de su familia por encima de las suyas propias. Pero lo que realmente conmovió a todos fue cuando Kerem confesó que su padre ha estado enfrentando algunos problemas de salud en los últimos meses. Con la voz temblorosa, explicó que Pamir ha sido diagnosticado con una enfermedad delicada y que está luchando con valentía para superarla. No entró en detalles sobre la enfermedad, respetando la privacidad de su padre, pero sí transmitió la angustia y la preocupación que siente por su salud. En ese momento Kerem no pudo contener las lágrimas. La emoción lo embargó por completo y se le hizo difícil seguir hablando. El estudio quedó en silencio, respetando el momento de vulnerabilidad del actor. El entrevistador, con una gran empatía, le ofreció un vaso de agua y le dio tiempo para recomponerse, demostrando que lo más importante era el bienestar de Kerem en ese momento. Fue un instante de pura honestidad, de conexión genuina entre Kerem y su público.
Vimos a un hombre real, con sentimientos reales, que no temía mostrar su lado más humano. Un hombre que, a pesar de su fama y su éxito, seguía siendo un hijo preocupado por la salud de su padre. Un hombre que, como todos nosotros, experimenta el miedo, la tristeza y la incertidumbre ante la enfermedad de un ser querido. Después de unos segundos, Kerem logró recomponerse y continuó hablando con una voz llena de amor y esperanza. Expresó su admiración por la fortaleza de su padre y su determinación para vencer la enfermedad. Dijo que Pamir es un verdadero guerrero y que está seguro de que saldrá adelante, transmitiendo un mensaje de optimismo que resonó en el corazón de todos los que lo escuchaban. Además, aprovechó la oportunidad para agradecer a su padre por todo lo que ha hecho por él y por su familia. Le dedicó unas palabras llenas de cariño y admiración, reafirmando su amor incondicional. Le dijo que es su héroe, su modelo a seguir y que siempre estará a su lado, apoyándolo en cada paso de su camino. La reacción del público no se hizo esperar. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y solidaridad hacia Kerem y su familia. Los fans del actor expresaron su admiración por su valentía al compartir un momento tan personal y emotivo. Utilizaron hashtags como #Kerem estamos contigo, #Fuerza Pamir y #Amor de hijo para mostrar su apoyo incondicional. Muchos usuarios compartieron sus propias experiencias con enfermedades familiares, enviando mensajes de ánimo y esperanza a Kerem y a su padre. Otros destacaron la importancia de valorar a nuestros seres queridos y de demostrarles nuestro amor y apoyo en todo momento. Las redes sociales se convirtieron en un espacio de encuentro y solidaridad, donde la gente compartía sus historias y se ofrecía apoyo mutuo. La entrevista se convirtió en un fenómeno viral, generando miles de comentarios y compartidos en todo el mundo. Los medios de comunicación internacionales también se hicieron eco de la noticia, destacando la honestidad y la sensibilidad de Kerem Bürsin. Se publicaron artículos en revistas de todo el mundo, resaltando la importancia de la salud mental y la necesidad de mostrar nuestras emociones sin miedo al juicio. Este momento nos recordó que detrás de la imagen de estrella de cine, hay un ser humano con sentimientos y emociones como todos nosotros. Nos demostró que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una fortaleza que nos permite conectar con los demás de manera más profunda y significativa. La valentía de Kerem al mostrar su lado más humano nos inspiró a ser más auténticos y a conectar con nuestras propias emociones. La reacción de Kerem Bürsin nos invita a reflexionar sobre la importancia de valorar a nuestros seres queridos, de expresar nuestros sentimientos y de brindar apoyo a quienes lo necesitan. Nos enseña que en los momentos difíciles el amor y la unidad familiar son fundamentales para superar cualquier obstáculo. Nos recuerda que la vida es un regalo precioso y que debemos aprovechar cada instante para demostrar nuestro amor a las personas que nos importan. También es importante destacar la valentía de Kerem al compartir su experiencia personal. En un mundo donde la imagen y la perfección son a menudo sobrevaloradas, el actor se atrevió a mostrar su lado más humano, inspirando a otros a hacer lo mismo. Su gesto nos invita a romper con los estereotipos y a mostrar nuestra vulnerabilidad sin miedo al rechazo. Su gesto nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas y que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Nos invita a ser más compasivos y empáticos con los demás, a ofrecer nuestro apoyo incondicional y a celebrar la vida en cada instante. Nos anima a vivir el presente con intensidad y a valorar las pequeñas cosas que nos hacen felices. La historia de Kerem y su padre es un testimonio del poder del amor y la resiliencia. Es un recordatorio de que a pesar de las dificultades, siempre podemos encontrar fuerzas para seguir adelante y que juntos podemos superar cualquier desafío. Nos muestra que el amor es el motor que nos impulsa a seguir luchando y que la esperanza es la luz que nos guía en la oscuridad. Y bueno, mi gente hermosa, espero que esta historia les haya tocado el corazón tanto como a mí. Creo que es importante resaltar estos momentos de humanidad y sinceridad en el mundo del espectáculo, porque nos recuerdan que al final del día, todos somos personas con sentimientos y emociones. Para concluir, hemos visto cómo Kerem Bürsin, en un momento de vulnerabilidad y honestidad, ha conmovido a sus fans y al público en general al hablar de la enfermedad de su padre. Su valentía al compartir su experiencia personal nos recuerda la importancia de valorar a nuestros seres queridos y demostrar nuestro apoyo incondicional en los momentos difíciles. Este instante nos invita a reflexionar sobre el poder del amor y la resiliencia, y nos enseña que juntos podemos superar cualquier obstáculo. La lección más importante que podemos sacar de esta historia es que el amor y la conexión humana son los pilares fundamentales para afrontar cualquier adversidad.
Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya dejado una reflexión importante. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Qué les pareció la reacción de Kerem Bürsin? ¿Han vivido experiencias similares con sus seres queridos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y compartir ideas con ustedes. Me gustaría saber si esta historia les ha inspirado a ser más valientes, a mostrar sus emociones sin miedo y a conectar con sus seres queridos de una manera más profunda. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido para ustedes. Cada like, cada comentario y cada suscripción son una motivación para seguir adelante y traerles historias que les toquen el corazón. Muchísimas gracias por todo su cariño y hasta el próximo vídeo. Les mando un abrazo gigante. Cuídense mucho. Y recuerden, nunca pierdan la esperanza.